Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, les da la más cordial bienvenida a esta presentación oficial del libro litúrgico Misas de la Virgen María y su leccionario. En este día en que celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor y en el contexto del año jubilar, deseamos compartir la riqueza de estos libros litúrgicos. Por ello se hablará de la presencia de María en la liturgia. Se nos dará a conocer cómo está estructurado este libro litúrgico. Nos presentarán la riqueza de la palabra de Dios en los textos propios, la riqueza de la eucología de las misas de la Virgen María y, por último, la importancia de estos libros litúrgicos en la pastoral de la Iglesia de México, sobre todo en los santuarios marianos. Está con nosotros Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles, presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica. Monseñor Carlos Alberto Santos García, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. El secretario ejecutivo de CEPALI, presbítero licenciado Jonathan Arellano Verdejo, de la Diócesis de Catepec. El presbítero doctor Manuel Fernando Sedano López, párroco de San Francisco de Asís en Tepeaca, de la Arquidiócesis de Puebla. El doctor Daniel Alejandro Frías Calderón, de la Arquidiócesis de Monterrey. El presbítero licenciado Francisco Javier Espinosa Ayala, de la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Y el presbítero licenciado Martín Reza Reina, de la Orden de los Franciscanos, secretario de la Dimensión Episcopal de Santuarios y Piedad Popular. Cada uno de ellos, con alegría y sencillez, nos hablarán de la riqueza de estos libros litúrgicos. Al concluir la intervención de los ponentes, tendremos un espacio de preguntas. Por ello, les pido que, a medida que se vaya desarrollando la participación de los ponentes, escriban sus preguntas en el chat de Facebook, para pedir después a los ponentes den respuesta a ellos. Concedo la palabra a Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, que nos dirigirá las palabras de bienvenida. Reciban un cordial saludo de bienvenida todos los hermanos y hermanas que están conectados por las redes sociales de nuestro país y los que nos acompañan desde América Latina y el Caribe. Como presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica de México, tengo el gusto y la satisfacción de presentarles el fruto de un arduo trabajo de traducción del latín a nuestro español y haber realizado todo el proceso para obtener el decreto de confirmatio del libro litúrgico para México por parte del Dicasterio del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Hoy les presentamos el misal y leccionario de las misas de la Virgen María. Este ritual es uno de los 7 aprobados el 30 de noviembre del 2019 y que por la pandemia y post-pandemia no se había podido imprimir. Les comparto que el camino que realizamos fue establecer los criterios de traducción. Pues hay que partir de la dictio típica e iniciar los trabajos de traducción, de cuidar la claridad de doctrina, analizar la estructura litúrgico-celebrativa y adaptarlo a nuestro lenguaje actual. De igual manera tuve el gusto de acompañar el proceso de traducción para el misal romano en la 3ª edición típica. El decreto de confirmatio por parte del dicasterio lo recibimos el 21 de enero del 2013. Ahora estamos esperando el decreto de confirmatio del evangeliario, del ritual de exequias y del ritual de bendiciones. Agradezco al grupo de liturgistas, de biblistas, que ahora estamos reunidos en Puebla y que colaboraron de cerca en los trabajos de traducción de los libros litúrgicos para nuestra nación mexicana. Que la publicación del ritual de la Virgen María en este año del jubileo
nos ayude a caminar con María y agradecer a Dios por el don de la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. ¿Cómo no recordar al Papa Francisco? A él nuestra gratitud, y les pido que sigamos orando por su recuperación. Que María en este año jubilar nos ayude a reavivar la esperanza, pero no solo esta virtud, sino todas las virtudes que la caracterizaron, como la fe, la caridad, la humildad, la misericordia, la pureza de corazón. Que sigamos caminando como peregrinos de esperanza hacia el jubileo del 2031, donde celebraremos y agradeceremos los 500 años de presencia de nuestra Madre María de Guadalupe entre nosotros, la primera discípula y misionera de nuestro continente desde sus primeras apariciones. Confío que este ritual esté en los grandes santuarios marianos de nuestra patria, en nuestras parroquias, en las casas de formación, en los seminarios, en las comunidades religiosos y religiosas, y que nos ayude a encontrarnos con el verdadero Dios por quien se vive, y seamos los discípulos misioneros dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, pues María nos dice continuamente: hagan lo que Él les diga. Que María sea nuestra compañera inseparable, de ustedes, queridos laicos, de los consagrados y consagradas, y de los sacerdotes. Sean bienvenidos pues, y gracias por estar con nosotros. Agradecemos sus palabras, Monseñor Víctor. Y ahora escuchamos al presbítero doctor Manuel Fernando Sedano López, quien nos presenta el contenido teológico de la presencia de María en la liturgia. Muy buenas tardes a todos. Quiero desarrollar este momento de reflexión hablando de la celebración de la bienaventurada Virgen María en la liturgia. La nueva teología y espiritualidad mariana de la Iglesia posconciliar ha tenido como punto de partida 3 documentos principales, a saber: el capítulo 8 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, la Marialis Cultus de San Pablo VI y la Redemptoris Mater de San Juan Pablo II. Las oraciones, prefacios y lecturas bíblicas propias presentadas en las 46 misas votivas de la Bienaventurada Virgen María en la vigilia del Año Santo Mariano y la incorporación de nuevos textos en las 3 ediciones típicas del Misal Romano para celebrar las memorias de María durante el año y el oficio divino. La clave hermenéutica del lenguaje posconciliar respecto de la presencia de María asociada a la obra salvífica de su Hijo e imagen purísima de aquello que la Iglesia desea y espera, está en contemplar a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, en el culto litúrgico como fuente de espiritualidad cristiana y en la piedad popular como imagen peregrina de la Iglesia y fuente de espiritualidad mariana. La nueva teología y espiritualidad mariana de la Iglesia, pues, parte de la centralidad de Cristo y coloca a la Beata Virgen María asociada al Hijo, según las diferentes expresiones que aparecen en las misas de la Virgen María. Por ejemplo, fuente de salvación, causa de nuestra alegría, mujer nueva, puerta del cielo, etc. Las 4 solemnidades y las 3 fiestas principales de la Virgen María
así como las memorias que aparecen en el misal romano que celebra el misterio de Cristo y venera a la bienaventurada Virgen María a lo largo del año y calendario litúrgico, resaltan la dimensión cristológica sobre la espiritualidad mariana, asociando a esta última como imagen de la Iglesia que acompaña la obra salvífica de su Hijo, como lo afirma la Sacrosanctum Concilium en el número 103. Esta está al pie de la cruz, ora con los discípulos y aguarda como novia engalanada el retorno del esposo, gritando: ven, amado mío, ven, esposo mío, ven, Señor Jesús. Dimensión histórico-celebrativa y escatológica. María es la creyente que escucha la palabra, la maestra de la comunidad orante, la experta en el dolor, la mujer fiel a la voluntad de Dios en su vocación. Las solemnidades, fiestas y memorias litúrgicas nos conducen a celebrar la salvación que Cristo ofrece y a anhelar aquello que con esperanza la Iglesia aguarda. La cercanía a Cristo es cercanía a la Iglesia y la identificación con la Iglesia es identificación con Cristo. Merece una especial atención la tendencia renovada de las celebraciones de la Bienaventurada Virgen María en la liturgia a la luz del Concilio Vaticano II, donde resalta el cambio expreso o intrínseco de los títulos dados a las celebraciones litúrgicas durante el año. Por ejemplo, la Anunciación del Señor o Encarnación del Hijo de Dios en lugar de la Anunciación a María. La presentación del niño Jesús en el templo en lugar de la purificación de la Virgen María, etc. La clave celebrativa para el nuevo lenguaje mariano está en la fuente evangélica. Toda espiritualidad mariana deberá estar fundamentada en su presencia a lo largo del Nuevo Testamento y anunciada en la perspectiva veterotestamentaria. La espiritualidad mariana se desarrolla en la centralidad del misterio de Cristo a lo largo del año litúrgico en 4 celebraciones solemnes: María, Madre de Dios, la Anunciación del Señor, la Asunción de María y su Inmaculada Concepción, que hacen eco de los 4 dogmas marianos. 3 fiestas: la presentación del niño, la visitación de María a su prima Isabel y el nacimiento de la Virgen María. Y las memorias tan conocidas y celebradas en nuestros pueblos: Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Rosario, el Inmaculado Corazón de María, la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, María Reina, la presentación de María en el templo y la posibilidad de la memoria de Santa María en sábado. La espiritualidad mariana en la piedad popular es un lugar privilegiado para educar, orientar y celebrar devotamente a la mujer que la Iglesia admira y exalta, el fruto más excelso de la redención y contemplación con gloria, como imagen purísima de aquello que desea y espera. Las fiestas marianas, además de llevarnos a acompañar a Cristo como Iglesia que contempla,
celebra, ora y espera, nos permiten acoger a María como imagen de la Iglesia que peregrina por el mundo y es acogida y llevada a casa como la más grande herencia de Jesús en sus palabras agónicas, para orar y rezar con ella en el oficio divino, que es oración de la Iglesia, y en el rezo del Santo Rosario, entre otras prácticas piadosas como oración personal y comunitaria. El Adviento y la Navidad son un tiempo mariano por excelencia. La Cuaresma y el tiempo pascual son tiempos para acompañar, contemplar al pie de la cruz y aguardar en oración como María, figura de la Iglesia. El tiempo durante el año y las memorias de Santa María en sábado se convierten para nosotros en la escuela de formación permanente para el seguimiento de Cristo en la pequeña y grande Iglesia. Gracias, Padre Fernando. Ahora conozcamos cómo está estructurado el libro litúrgico. Cedo la palabra al presbítero licenciado Jonathan Arellano Verdejo. Te escuchamos. Buenas tardes a todos. Como secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, es un honor poder participar hoy en la presentación del libro Misas para la Virgen María, especialmente en el contexto de esta fiesta litúrgica de la Anunciación del Señor. Saludo con especial afecto a todos los que nos siguen por medio de las redes sociales, tanto en México como en el extranjero. Después de más de 30 años, desde que en 1987 fue promulgado el libro Collectio Missarum Beatae Mariae Virginis, la Conferencia del Episcopado Mexicano, por medio de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, ha preparado la versión típica para México de las misas de la Virgen María. Quisiera comenzar narrando un poco el génesis de este libro, que para comprenderlo es necesario evocar, como ya lo ha hecho el Padre Fernando, la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, la cual en el artículo 63 afirma que el Concilio Vaticano II exhorta a todos los hijos de la Iglesia a que cultiven ampliamente el culto a la Santísima Virgen, particularmente litúrgico. Aunado a ello, hemos de recordar que la Sacrosanctum Concilium había afirmado en el artículo 103 que en la celebración del Círculo Anual de los Misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo. En ella, la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser. Movidos por esta exhortación y aunado a la necesidad que por aquellos años se experimentaba de enriquecer con contenidos válidos y ejemplares la liturgia que es celebrada especialmente en los santuarios marianos, dado que los formularios del común de la Virgen María presentes en el misal romano resultan numéricamente insuficientes y ellos no alcanzan a reflejar suficientemente la riqueza doctrinal que la Mariología ha logrado en la reflexión teológica contemporánea, la Congregación para el Culto Divino encargó al padre Ignacio Calabuig en enero de 1984 la redacción del proyecto de la Collectio Missarum Beatae Mariae Virginis, con el objetivo de promover una recta devoción para con la Madre de Dios, tomando en consideración la riqueza de los más de 200 formularios aprobados por la misma congregación a partir de 1970 hasta 1986. Todos ellos manifiestan la riqueza de los textos eucológicos de la liturgia romana.
Se trataba de un trabajo de recopilación y estructuración de textos aprobados, muy al estilo de los antiguos sacramentarios. Estos trabajos comenzaron en 1984. El 15 de octubre de ese año, el padre Ignacio Calabuí entregó el proyecto, que contenía una introducción y 57 formularios, subrayando el carácter de subsidio en relación con lo ya contenido en el misal romano. Podemos afirmar que, más que un nuevo libro litúrgico, las misas de la Virgen María son una especie de apéndice al misal que enriquece los formularios que ya están contenidos en él. Los criterios que fueron empleados en la primera redacción fueron el de la abundancia, la no repetición, la pureza litúrgica, la unidad temática y la riqueza doctrinal de los textos, tomando en consideración los presupuestos de la reforma litúrgica auspiciada por la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Una vez que la propuesta del padre Ignacio fue aceptada por la Congregación para el Culto Divino, en noviembre del mismo año se constituyó el equipo de trabajo, que se reunió por primera vez el 10 de diciembre de 1984. Uno de los peligros que el equipo de trabajo evitó a toda costa fue el fomentar un devocionalismo que mantuviera separado el culto de la Virgen respecto de la celebración del misterio de Cristo, mismo que se había buscado erradicar con la reciente reforma litúrgica, que colocaba el misterio pascual de Cristo y su celebración al centro del año litúrgico. De esta manera se tomó la decisión de comenzar cada formulario con una introducción cristológica, misma que ustedes van a poder observar en el libro, la cual subraya el aspecto particular del misterio de Cristo, en la que se inserta la memoria de la Virgen y al mismo tiempo provee, en algunos casos, de información sobre las fuentes que fueron utilizadas. Esta introducción, que se encuentra presente en el libro que hoy presentamos, es una introducción bíblico-teológico-litúrgica, lo cual representa una gran riqueza. Esta novedad, si así pudiésemos llamarlo, tiene el objetivo de situar el formulario en el contexto del año litúrgico y ofrecer al mismo tiempo una síntesis de este para facilitar la comprensión de los valores y de su contenido. Estos textos son verdaderamente útiles tanto para la reflexión como para una adecuada comprensión del misterio de Cristo celebrado en comunión con la Virgen María. Las misas de la Bienaventurada Virgen María encuentran su razón de ser y su valor en esta íntima participación de la Madre de Cristo en la historia de la salvación. Pero es verdad que hubo algunos que vieron la colección como absolutamente necesaria, especialmente para fomentar una sólida piedad mariana, en primer lugar en el sacerdote y luego en el pueblo de Dios, y para ayudar a la pastoral de los santuarios. Pero también hubo quienes la consideraban nociva, pues podría fomentar un retroceso en el camino de la reforma litúrgica. Las misas de la Virgen María, que fueron aprobadas por la autoridad del Sumo Pontífice Juan Pablo II y promulgadas por la Congregación para el Culto Divino, tienen por objeto, como hemos afirmado, favorecer el recto culto a la Virgen María con celebraciones que sean ricas en doctrinas para hacer, como afirma la carta apostólica de Desiderio Desideravi del Santo Padre el Papa Francisco, la formación para la liturgia y la formación desde la liturgia. La obra está destinada en primer lugar a los santuarios marianos, así como a las mismas comunidades parroquiales que en los sábados del tiempo ordinario desean celebrar, en continuidad a la tradición comenzada en los santuarios carolingios de finales del siglo VIII, la memoria de la Bienaventurada Virgen María. El libro Misas de la Virgen María, siguiendo la costumbre de la liturgia romana, se encuentra dividido en dos tomos, el misal y el leccionario. El primero contiene 46 formularios divididos según el devenir del año litúrgico, 3 para el tiempo de Adviento, 6 para el tiempo de Navidad, 5 en el tiempo de Cuaresma, 4 en el tiempo de Pascua y 28 en el tiempo ordinario. Estos últimos se encuentran subdivididos en 3 secciones. La primera comprende 11 formularios
La segunda consta de 9, mientras que la tercera consta de 8. Los formularios del primer volumen, como hemos afirmado, se encuentran precedidos por una introducción de índole histórica, litúrgica y pastoral, lo cual incluso favorece la preparación de la misma celebración. En dicha introducción se explica brevemente el origen de la memoria o el título de la Virgen María. Se indican en ocasiones las fuentes del formulario y se ilustra la doctrina que emerge de los textos bíblicos y eucológicos. Como en todos los libros litúrgicos renovados por el Vaticano II, las misas para la Virgen María han sido enriquecidas por la introducción general o prenotanda, los cuales comprenden 43 numerales distribuidos en 6 partes. En torno al uso de las misas de la Virgen María, estas pueden ser teniendo en cuenta el tiempo litúrgico y observando cuanto ha sido indicado por los números del 1 al 6 de la tabla de los días litúrgicos contenida en el misal romano, privilegiando los sábados del tiempo ordinario, celebrados en muchas comunidades como una gran introducción del Día del Señor. Así, mientras se disponen a celebrar la memoria semanal de la resurrección del Señor, contemplan con veneración a la bienaventurada Virgen que en el gran sábado, cuando Cristo yacía en el sepulcro, esperó vigilante, sostenida por la fe y la esperanza, ella sola entre todos los discípulos, la resurrección del Señor. Esperamos profundamente que la celebración de las misas de la Virgen María propicien en cada uno de quienes la utilicen un suave y filial amor a María Santísima y que podamos hacer nuestro la máxima de Próspero de Aquitania, que la fe que reflexionamos en la teología y celebramos en la liturgia, al mismo tiempo que nos pone en contacto con los misterios de nuestra salvación, nos ayuden a formar en nosotros, por el ejemplo de María, auténticos discípulos que seamos constructores de un mundo más humano y más fraterno. Muchas gracias, Padre Jonathan, por este recorrido histórico y por esta riqueza de este libro litúrgico. Ahora escuchamos a Monseñor Carlos Alberto Santos García, quien nos presenta la riqueza de la palabra de Dios en el leccionario propio para las misas de la Virgen María. Ha dado la oportunidad de formarme en ella. Primer punto, valiosas indicaciones de las prenotandas. Hay una tradición que está arraigada incluso en el mismo Nuevo Testamento. Las prenotandas nos dice que esta búsqueda de las figuras, de las prefiguraciones en las profecías del Antiguo Testamento, de María, la madre de nuestro Señor, es algo que está en las raíces de nuestra fe. Se ha venido creando desde hace siglos este leccionario, dice así, de alguna manera, las prenotandas. Con esto nos hace ver que este leccionario, unido a este misal, pues no es una invención moderna, sino que pues la Iglesia desde los orígenes, los mismos hagiógrafos, pensemos en el texto clásico de Isaías capítulo 7, releído por el Evangelio de Mateo, ha visto en las escrituras de Israel en el Antiguo Testamento este anuncio de la plenitud de los tiempos, del Salvador y por consecuencia de la Madre del Salvador. Es pues entonces un leccionario que recoge una reflexión de siglos, nos dice las prenotandas. También en estas prenotandas se nos presenta una clasificación del repertorio bíblico. A mí en lo personal me parece muy pertinente esta clasificación. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de la Sagrada Escritura, de su hermenéutica, de su incorporación a la liturgia, al culto, etcétera, siempre pues podemos correr el riesgo
de sacar al texto pues de su contexto. Y así las prenotandas de manera muy valiosa nos dice que hay tres tipos de textos. Tres tipos de texto que aquí está una parte muy interesante, pues quedará al sacerdote o quedará también a los laicos, a quienes se decidan también a estudiar este leccionario, porque bien este leccionario puede ser objeto de estudio, puede ser parte de un retiro, de un taller. Bueno, ya en las conclusiones lo diré, pues no te va a decir a qué tipo de clasificación pertenece el texto. Es decir, la clasificación número 1 son los textos que son directamente profecías. Profecías que hablan de la madre del Salvador, de la madre del Mesías. He mencionado pues este texto de Isaías 7, que es un clásico. Podríamos también hablar de otros textos como por ejemplo Sofonías, etcétera. El segundo tipo de textos, la segunda clasificación, se arraiga en los santos padres. En estos textos del Antiguo Testamento y también ya del Nuevo Testamento, pensemos en Pablo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, que desde la antigüedad cristiana, pues aplicaron a María. Pueden ser textos que nos presenten figuras, símbolos, etcétera. Estos ya abarcan también el Nuevo Testamento. Insisto en que cuando ya se analiza el leccionario, yo me dediqué a analizarlo algunos días, no te dice este texto es del tipo 1, este texto es del tipo 2, este es del tipo 3. Es interesante que quedará para cada uno, pues el intuir algo de esta clasificación. Yo les daré algunos comentarios de mi propia apreciación sobre esto en algunos textos que comentaré más adelante. El tercer tipo de textos que presentan las prenotandas son los que dice no se refieren directamente a María, sino que expresan valores del discipulado cristiano. Que María como discípula también, como mujer de la palabra, que escucha la palabra, que la pone en práctica, nos pues enseña un valor que es propio de la vida del discípulo. Este tipo de textos, pues, son textos ya que están en otro horizonte. Aquí, por ejemplo, yo haría referencia, en mi muy particular interpretación, al formulario de María de Nazaret. Este formulario de María de Nazaret pertenece a los 6 formularios del tiempo de Navidad. Y hay un texto de Colosenses ahí muy interesante porque cuando yo lo leía decía, nunca había pensado en este texto en un contexto mariano, pero cuando lo analizas, ese texto de Colosenses del formulario de María de Nazaret, bien describe la vida de una familia en torno al Evangelio, en torno a la buena nueva de Jesucristo. Y en este contexto de Nazaret, la Sagrada Familia, esta vida pues cotidiana de Jesús, José y María, este texto de Colosenses, María de Nazaret, pues vamos a decir que es muy iluminador incluso para la predicación del sacerdote, para la reflexión, no se diga también del pueblo de Dios. Hay un comentario también en las prenotandas que me parece valioso. Dice, sin embargo, puesto que muchas veces el misterio que se celebra puede ser considerado desde muchos puntos de vista, con frecuencia se proponen 2 o 3 textos para la primera lectura y para el Evangelio. Este comentario de las prenotandas, yo subrayaría esa frase, considerado desde muchos puntos de vista. Es decir, esta pues visión, contemplación de la presencia de María unida al misterio de Cristo, a la obra salvífica de Cristo, nos da muchas aristas. No es uno solo el ángulo. De ahí esta variedad de textos que veremos en algunos formularios.
Esto es algo que también conviene tener en cuenta. Como lo decía el padre Jonathan, aquí también encontramos 46 formularios, el mismo número de formularios del leccionario litúrgico, correspondientes también al mismo número de celebraciones: 3 en el Adviento, 6 en Navidad, 5 en Cuaresma, 4 en Pascua y 28 en el tiempo ordinario, divididos como ya se señaló. Paso a la segunda parte. Quisiera comentar con ustedes algunos formularios particulares. Quisiera comentarlos en el afán de crear también pues un interés, una sana curiosidad por analizar el leccionario, por saborear, por también meditar esta palabra. ¿Por qué? Porque hay, a mi parecer, también una exégesis muy sugestiva que nos lleva a contemplar el misterio de Cristo, pues desde este ángulo de la Mariología, de María unida también a este misterio de salvación. Comento dos de Adviento, el de Santa María de Nazaret y el de Santa María en Caná. Santa María de Nazaret, podría preguntarse la comunidad, el sacerdote, ¿qué celebramos? ¿Cuál sería la nota de esta celebración de Santa María de Nazaret? Y la palabra de Dios, el leccionario, nos respondería que se trata de la residencia en Nazaret, del nazareno, de la vida en familia, del respeto a los padres, de esta vida ordinaria, cotidiana, de las virtudes domésticas que en esta carta de Pablo a los colosenses encontraríamos como una especie de ventana a, pues, cómo sería la vida de la familia de Nazaret. Una vida en donde la caridad, donde el perdón, la misericordia, el servicio, la ayuda, que son características también de la comunidad cristiana, están ahí arraigadas en Nazaret. Santa María en Caná. Aquí yo encuentro en las lecturas una exégesis muy sugestiva, porque ¿cuál es el sentido del episodio de Caná? El texto de Caná en el contexto del cuarto evangelio es un texto pues de mucha profundidad. El tercer día, el primero de los signos, la revelación de la gloria, la fe de los discípulos y una boda como el acontecimiento. Este texto creo yo que tiene una profundidad que no siempre alcanzamos a vislumbrar. Aquí encontramos en el leccionario una acentuación, un enfoque en las palabras de María, las palabras de hagan lo que Él les diga. Es interesante que la exégesis ha visto dos ecos de estas palabras en el Antiguo Testamento. Primero, en las palabras del faraón dirigidas al pueblo refiriéndose a José, cuando les dice en medio de aquella hambruna, vayan con José y hagan también lo que José les diga. Pero hay otro texto también pocas veces mencionado, pero que los exégetas pues no han dejado pasar por alto y que el leccionario no pasa por alto, que es el texto del Sinaí, el texto en el que el pueblo le responde a Dios, vamos a hacer lo que tú nos dices, nos comprometemos a cumplir la alianza. Así es bien interesante cómo encontramos en el leccionario de Santa María en Caná este evangelio del segundo capítulo de Juan con un texto del Éxodo, algo a lo que quizás no estamos pues litúrgicamente acostumbrados, y tampoco en la hermenéutica de este texto parece pues que sea de dominio así común en nuestro pueblo católico. Y es esta perspectiva de alianza. Aquí está también una alianza, las tinajas de las purificaciones, una boda. Cabe señalar aquí que la tradición hebrea decía que el matrimonio entre Israel y Yahvé había ocurrido en el Sinaí. La presencia del texto del Éxodo, pues entonces es muy pertinente. Recordemos lo que dice el profeta, la llevaré al desierto, dice Oseas.
Llevaré a mi esposa Israel al desierto, al lugar en donde nos desposamos, al lugar en donde se crea la alianza. El texto entonces aquí de las bodas de Caná, pues es un texto que nos recuerda esta nueva alianza, este Cristo esposo. Y María, presente también en esta boda escatológica, indicándonos a los discípulos a estar atentos a las palabras que vienen de él. En Cuaresma quisiera comentar el formulario de Santa María, discípula del Señor. Hay ahí un texto del Siráside, un texto pues muy bello, porque tampoco es un texto que comúnmente lo hayamos meditado en este sentido mariológico. Es un texto donde se habla del estudio de la ley. No lo dice así explícitamente, habla de la sabiduría, pero aparece una palabra técnica muy importante desde el punto de vista bíblico, la instrucción. Obtuve instrucción. La Torá, la ley, la palabra del Señor es pues el objeto de la enseñanza, de la instrucción del pueblo, del discípulo. Se habla de la juventud. Dice, desde joven busqué esa instrucción. Aquí podríamos ver todas esas tradiciones también que en la iconografía ponen a María aprendiendo la palabra del Señor de Santa Ana, la invitación a una relación con la palabra de Dios. De acuerdo al Siráside, esta sabiduría no es una sabiduría mundana, profana, secular, es la sabiduría de la ley, de la palabra de Dios, una sabiduría que hay que poner en práctica. Y aquí es donde el Evangelio de este formulario que presenta a Jesús invitándonos no solamente a escuchar la palabra, sino a llevarla a la práctica, y que es también una de las alabanzas que se da a María en el Evangelio de Lucas, viene a, vamos a decir, a cerrar esta reflexión del discipulado como escucha de la palabra, aprendizaje de la palabra, llevado a la vida, llevado a la existencia. Otro formulario de Cuaresma interesante desde el punto de vista de las lecturas bíblicas es el de Santa María junto a la cruz. Es el segundo, porque hay varios. El segundo formulario nos presenta un texto de Judith, un texto también que cuando yo lo estaba leyendo y estudiando me sorprendió. Me sorprendió, ¿por qué? Porque no es de los textos que uno lea en este contexto también, pues, mariológico. Yo llegaba a la pregunta, ¿qué significa la presencia de María junto a la cruz de Cristo? Y ahí es donde el texto de Judith, pues, nos da una respuesta. Nos presenta un contexto de victoria, la victoria del pueblo frente a la amenaza del imperio opresor. Y esto nos lleva a la contemplación de Cristo y del momento de la cruz, muy típico también del cuarto evangelio, como un momento de victoria, el momento de un triunfo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser despojado, va a ser derrotado, no tiene poder sobre mí. Ese momento de la cruz es el momento de la victoria. Y el texto de Judith nos presenta esa victoria y la presencia de una mujer. La presencia de una mujer en esta victoria salvífica de Dios. El valor, la entereza, estas resonancias pues son muy valiosas y nos dan mucho también contenido para profundizar, como decía desde el principio, esta visión del misterio de Cristo desde la lente, desde el ángulo de la mariología. Otro texto también de este formulario es Santa María, Madre de los Discípulos. Aquí es un texto de los Macabeos, el texto clásico que lo escuchamos en las últimas semanas del año litúrgico. Escuchamos este texto de la madre que pues ve morir a sus hijos en esta persecución.
Este formulario a mí en lo personal me sorprendió. Podría decir de una manera muy sencilla, no lo había pensado. No había pensado en este ángulo en donde pues también hay una exhortación en la presencia de María, del discípulo, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, al martirio. Una exhortación a dar testimonio de Jesús en el contexto de la pasión y de la cruz. El papel que esta madre tiene frente a sus hijos para que no tengan miedo. ¿No tengan miedo de qué? De dar testimonio de su fe. Aquí María y el discípulo, también en un contexto de cruz, de pasión y una exhortación. La madre que nos hace fuertes. ¿Para qué? Para dar testimonio de nuestro Señor, dar testimonio de Cristo. Bien, en el contexto pascual yo quisiera solamente resaltar pues el valor de este texto que aparece en varias ocasiones de Hechos capítulo 1 versículos 12 al 14. Este texto, quisiera decirlo más como biblista, es un texto que poco a poco ha ido ganando en importancia en la reflexión eclesiológica y que pues también resalta esta presencia de María en torno o unida a los discípulos, a la primitiva comunidad en oración, en espera del Espíritu Santo. Un texto que es fundacional, podríamos decirlo así. Y que es un texto que en este díptico lucano de Evangelio y Hechos, pues conecta directamente con aquella referencia que encontramos también en el Evangelio de Lucas de la doble dicha de María, la mujer que escucha la palabra, pero que la lleva también a la práctica. La mujer que guarda estas palabras en su corazón, que las medita. Esto es algo que en este contexto pascual, pues nos lleva a la conciencia de la presencia de María en la comunidad cristiana, en la iglesia de Cristo, como una presencia que une, que también nos abre a la acción del Espíritu en esta actitud también de disposición a su palabra. En el tiempo ordinario, ya voy a ir un poquito más rápido porque estoy ahí consumiendo mi tiempo. Hay 28 formularios. Es la verdad la parte más así amplia, abundante. Estos 28 formularios están divididos, esto es interesante, en tres tipos de formularios. Los títulos bíblicos, o podríamos llamarlos también títulos históricos salvíficos, que tienen relación con la iglesia. El segundo tipo de formulario son las advocaciones que nos hablan de la intervención de María en la vida espiritual de los fieles. Y el tercero, títulos que evocan su intercesión a favor de los fieles. Aquí voy a comentar algunos en particular que me parecieron muy interesantes. Primero, el de trono de la sabiduría. En este formulario, el leccionario nos presenta el texto de Proverbios y de Sirach de 24. Nos presenta la sabiduría preexistente. Esta sabiduría preexistente que planta su tienda en Israel. Al oír hablar del trono de la sabiduría, entendemos el lugar en donde se asienta la sabiduría. Es una visión muy sugestiva de la encarnación. Es el Hijo eterno del Padre, el Verbo, que se encarna en María. Es muy conveniente y muy interesante que el texto evangélico que se nos presenta sea el de los sabios de Oriente. Estos tres hombres sabios que encuentran a Jesús con María, su madre. Así lo dice el texto de Mateo. Encuentran a esta sabiduría encarnada, a el Hijo de Dios con su madre, trono de la sabiduría. Muy interesante también una opción que da el leccionario
del texto de Lucas capítulo 10 de Marta y María. ¿Por qué? Porque este texto nos presenta a María sentada a los pies de nuestro Señor Jesucristo, escuchando su palabra. Aquí vemos cómo deja de lado a María, la madre de nuestro Señor, y nos pone delante una actitud muy mariana, que es la actitud de la escucha de la palabra, sabiduría que es Cristo y pues nosotros que somos receptores también de esa sabiduría, y María lo es de una manera excelente al recibir en su seno al Hijo de Dios. En la sección de advocaciones que recuerdan su intervención en la vida de los fieles, quisiera comentar dos. María, Madre y Medianera de la Gracia. Ahí hay una lectura de Esther, que es una lectura de intercesión, de súplica. Esto nos ayuda a entender también esta visión de medianera de la gracia, la intercesión y la súplica que alcanza el favor y la gracia de Dios. En el caso de Esther, es la salvación de los judíos frente a los planes de Amán de exterminarlos. Aquí, pues, encontramos esta mediación de gracia y de salvación que no olvida que es Dios quien libera, salva a su pueblo. Empata muy bien con el evangelio que propone. Propone la escena de Caná. Ahí también María, que es pues la intercesora, la que dice no tienen vino, y prepara esta intervención de Jesús que salva también aquella boda. Hay dos formularios en lo que es la Virgen María como fuente de la salvación. Son dos formularios, a mi parecer, muy sugestivos, porque el primero nos presenta esta cristología naótica, esta cristología de Jesús como el templo definitivo, lugar de la morada de Dios entre los hombres en nuestra humanidad. Por eso el texto de Ezequiel, que nos presenta la fuente que emana del templo y nos hace pensar en el templo que es Cristo. Aquí hay una exégesis sugestiva porque en la Mariología también hay una evocación templaria, el arca de la alianza, aquella que lleva a nuestro Salvador. La madre de mi Señor, dirá esta Isabel, cuando María, ya encinta, pues vaya a su encuentro. Aquí podríamos ver un paso del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si bien el texto de Ezequiel del Antiguo Testamento separa entre el templo de donde brota la fuente de agua, en el Nuevo, en Juan 19, que es el Evangelio, se nos presenta el cuerpo de Cristo, de donde brota este manantial, el costado abierto de donde brota sangre y agua. Hay ahí también una especie de itinerario de María que lleva en su seno al Salvador, que es la fuente de nuestra gracia salvífica, a Cristo crucificado, de quien mana la salvación. El segundo formulario toma un texto del Cantar de los Cantares, en el que se define a la amada como una fuente cercada, como un manantial sellado. Aquí es ella, la mujer, quien en el contexto de esta metáfora nupcial, Yahvé y su pueblo, se presenta como este manantial sellado, fuente cercada, que si lo leemos también desde aquella pues frase de los santos padres que nos recuerdan que el verbo se ha desposado con nuestra carne, se desposa el verbo con nuestra carne en el seno de María, pues encuentra todo su sentido. ¿Por qué? Porque dicho desposorio acontece en el seno de María. Es ella esa fuente cercada, ese manantial sellado, que puede ser, a mi parecer y a mi muy particular punto de vista,
una referencia a esta concepción virginal, cercada, sellada, que nos llevará otra vez al Nuevo Testamento, al texto de Juan capítulo 7. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Es decir, hay un paso de esta concepción en el Antiguo Testamento que puede colocar a María como ese manantial y como esa fuente sellada, al Nuevo Testamento, en donde es Cristo esa fuente definitiva, pero que pues lo hemos recibido de María. Sugiere a María como una fuente en el cantar, pero se concreta en el Nuevo Testamento en Jesús como manantial de salvación. De María hemos recibido a la fuente de nuestra salvación, Jesús, el Hijo de Dios. Tercer punto, conclusiones. He querido presentar solamente estos textos como una invitación también a profundizar. Y creo que nos subrayan esta íntima unión entre Cristología y Mariología. Lo que vemos en la octava de Navidad, una octava que empieza con el nacimiento y que termina con Santa María, Madre de Dios, filiación y maternidad, misterio inseparable. Y quisiera pues terminar con este número 10 de las prenotandas. Procuren los pastores enseñar a los fieles que acuden a los santuarios marianos o participan el sábado en la Eucaristía celebrada en memoria de Santa María, que es un acto de devoción a la Santísima Virgen, proclamar correctamente la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas, venerarla con amor, escucharla con fe, guardarla en el corazón, meditarla interiormente y difundirla de palabra. Me atrevo a decir que este leccionario puede trascender la celebración litúrgica, puede incidir también en la catequesis, en la formación. Este tesoro de las Escrituras que dice guardarlo en el corazón y meditarlo interiormente. Pienso, por ejemplo, en estos meses que nuestras comunidades dedican a María, el mes de mayo, el mes de octubre, en las semanas marianas que se hacen en las parroquias, en las casas de formación, en los seminarios, en un retiro mariano. Este leccionario es una fuente de reflexión, de meditación, de catequesis que puede fortalecer la vida de fe de nuestro pueblo. Muchas gracias. Señor Carlos Alberto, por su valioso aporte. Nos ha hecho gustar de la palabra de Dios. Y les sigo recordando a todos los que están acompañándonos, si hay alguna duda, de escribir sus preguntas en el chat de Facebook. Ahora doy la palabra al presbítero licenciado Francisco Javier Espinosa Ayala, quien nos hablará de la riqueza ecológica de las misas de la Virgen María. Buenas tardes a todos. Agradezco profundamente la invitación a participar en la presentación de este libro. A mí me corresponde hablar sobre la teología presente en esta obra y en particular sobre las oraciones que conforman la parte del misal. Lo primero que quiero destacar es que se trata de un libro verdaderamente hermoso. Y no lo digo de manera superficial, sino desde lo más profundo. Al abrirlo por primera vez, uno queda impresionado por su estructura, por sus formularios, por las introducciones a cada uno de estos formularios, los prefacios y los títulos con los que se menciona a la bienaventurada Virgen María. Todo ello revela de manera clara y evidente la riqueza teológica que posee ya en esencia este libro de las misas de la Virgen María. Por lo tanto, estamos ante un auténtico tratado de Mariología. El libro refleja de manera admirable cómo la Iglesia venera a la bienaventurada Virgen María. Sin embargo, el análisis de la eucología de este libro de las misas de la Virgen María lo abordaré desde 4 áreas fundamentales de la teología: la cristología, la neumatología, la eclesiología y la mariología misma.
Respecto a la cristología, la teología de las oraciones de la Virgen María se caracterizan por su cristocentricidad. Todas las oraciones sitúan a María en relación inmediata con Cristo. Así, numerosas colectas alaban el designio del Padre por el cual el Verbo eterno se encarnó en el seno de María la Virgen. Por ejemplo, la oración colecta de Santa María, Madre de Dios, dice: Dios, que desde el cielo enviaste a tu Hijo al seno inmaculado de la Virgen María, concédenos recibir a Cristo como ella. Aquí se reconoce a María como Madre del Verbo encarnado, destacando a la vez la finalidad salvífica de la encarnación y pidiendo la gracia de imitar la actitud de María al acoger a Cristo. Igualmente, en otras oraciones, Cristo es llamado el autor de la gracia, dado al mundo por María, el sol de justicia que nace de María para iluminar al mundo, el fruto bendito de su vientre que trae la salvación. La cristología implícita en estos textos subraya tanto los misterios de Cristo como la cooperación singular de María en ellos. Un ejemplo elocuente es la oración colecta del formulario llamado La Virgen María, Madre y Medianera de la Gracia, que dice: Dios y Padre nuestro, que por un misterioso designio de tu providencia quisiste que la Virgen María diera luz al autor de la gracia y la asociaste a él a la obra de la redención humana, concédenos que ella nos alcance la abundancia de la gracia y nos lleve al puerto de la salvación eterna. En una sola frase se expresa que Cristo es la fuente de toda gracia, que María lo entregó al mundo y fue asociada íntimamente a su obra redentora, y se implora recibir por medio de ella los frutos de esta salvación. Se trata de una cristología expresada en modo orante. Jesús es el único Salvador y María su cooperadora subordinada, canal de las gracias que fluyen de él. La dimensión neumatológica también está presente, aunque de forma más sutil, en la Eucología mariana. El Espíritu Santo aparece como el agente divino que prepara y acompaña la misión de María. Muchas oraciones recuerdan la Anunciación cuando María concibe a Cristo por obra del Espíritu Santo. Asimismo, María también es invocada como templo del Señor, alusión a que el Espíritu Santo la llenó de la presencia divina. La liturgia de Adviento y Navidad en este libro resalta que María concibió virginalmente por la fe y el poder del Espíritu Santo. Además, las oraciones del ciclo pascual la presentan en oración con los apóstoles, esperando la venida del Espíritu Santo. María es la madre de la iglesia naciente en Pentecostés. Un prefacio la describe, dedicada a la oración con los apóstoles y esperando confiadamente con ellos el don del Espíritu Santo. Así, Pentecostés encuentra a María en el cenáculo, modelo de la iglesia orante que recibe al Espíritu Santo. El formulario de la misa llamado La Virgen María del Cenáculo destaca esta escena, reconociendo que la iglesia, en la Madre de Cristo, tiene un modelo de su maternidad espiritual y un apoyo para la misión evangelizadora encomendada por el resucitado. En resumen, la neumatología de estos textos muestra al Espíritu Santo obrando en María y también obrando a través de María, cuya intercesión acompaña a la Iglesia en la efusión continua de la gracia. La perspectiva eclesiológica es quizás la más original y rica de este libro, dado que uno de sus énfasis centrales es presentar a María en relación con la Iglesia, como miembro eminente, figura tipológica y madre amorosa de la Iglesia. Varias oraciones y prefacios desarrollan la idea de María, imagen y madre de la Iglesia, reflejando la doctrina del Lumen Gentium. Se reconoce a María como tipo o figura de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión con Cristo. Así, se cita que María es modelo del discípulo fiel y modelo de la maternidad de la Iglesia. Un claro ejemplo se halla en el prefacio de Santa María, Madre del Señor, donde se proclama:
por un providencial designio hiciste en la madre de tu Hijo grandes obras, y ella ejerce su función maternal en la Iglesia. Este aspecto maternal eclesial alcanza su culmen en los formularios dedicados expresamente a María como Madre de la Iglesia. Por ejemplo, en la colecta del primer formulario de la Virgen María, Madre de la Iglesia, se recuerda el gesto del Cristo moribundo, donde se dice: Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó como Madre nuestra a su propia Madre, concédenos que tu Iglesia, siendo cada vez más fecunda, atraiga a todas las familias de los pueblos. Esta hermosa oración integra la escena de Juan 19:27, donde la Virgen María es dada como madre al discípulo amado, con la experiencia actual del fiel que le invoca como madre y auxiliadora. Asimismo, en la misa, en el formulario, la Virgen María confiada como madre a los discípulos, se medita ese testamento de amor de Cristo desde la cruz, presentando a María como madre espiritual de todos los discípulos queridos de su Hijo. Desde el punto de vista eclesiológico, María aparece unida a la Iglesia en un doble rol, como su miembro más excelso, primicia de la Iglesia gloriosa, y como madre de todos los cristianos. Esta visión orgánica la inserta plenamente en el misterio de la Iglesia. En este sentido, la teología de este libro que ahora presentamos realiza aquella hermosa intuición de Pablo VI al llamar a María Madre de la Iglesia en aquel año de 1964, y alimenta además una espiritualidad en la que el fiel se sabe hijo de María en el seno de la Iglesia, tal como enseñaron los santos padres. En cuanto a la mariología, estas oraciones abarcan los títulos marianos tradicionales, reinterpretados siempre a la luz del misterio de Cristo y la vida de la Iglesia. No se omiten las verdades dogmáticas fundamentales, sin embargo, más que definiciones dogmáticas abstractas, las oraciones resaltan el aspecto vivencial y espiritual de esas verdades. Por ejemplo, María es llamada llena de gracia y objeto de un designio providencial único, no solo para ensalzarla, sino para pedir que nosotros recibamos también esa gracia y seamos liberados del pecado por su intercesión. La oración después de la comunión del formulario La Virgen María en la resurrección del Señor resume la mariología espiritual del tiempo pascual. La Santísima Virgen María, que creyendo concibió al Hijo, creyendo esperó su resurrección. Ella se convierte en modelo de la fe con que los discípulos confiesan a Cristo y por la fuerza salvadora de su resurrección esperan las alegrías eternas. Incluso títulos devocionales como Madre del Buen Consejo, Salud de los Enfermos o Reina de la Paz son integrados con delicadeza teológica, mostrando que las gracias atribuidas a María provienen de Cristo y llegan a nosotros por la súplica maternal en ella. En definitiva, la mariología de estas oraciones es totalmente cristológica y eclesial. Exalta a María porque Dios hizo en ella maravillas en orden a Cristo y a la Iglesia. Y desde ese modo la propone como mediadora benéfica y modelo seguro para el pueblo de Dios en camino. En síntesis, cada grupo de formularios del misal de la Virgen María aporta un matiz celebrativo propio, mostrando cómo la figura de María es contemplada bajo diferentes luces a lo largo del año litúrgico y en diversas circunstancias espirituales. En Adviento, por ejemplo, las misas marianas subrayan la esperanza mesiánica y la preparación. En el tiempo de Navidad, las misas celebran la maternidad divina de María y su participación en los misterios de la infancia de Jesús. En Cuaresma, el tono se vuelve más penitencial y compasivo, contemplando a María asociada al sacrificio redentor de Cristo. En el tiempo pascual, prevalece la imagen de María gloriosa y gozosa por la resurrección de su Hijo y la efusión del Espíritu Santo, mientras que en el tiempo ordinario las misas se agrupan por temas doctrinales
más que cronológicos. Aquí las advocaciones específicas permiten contemplar a María bajo títulos particulares, muchos de ellos tradicionales en la piedad, pero ahora integrados en la liturgia con una sólida base teológica. En consecuencia, el libro de las misas de la Virgen María representa un aporte significativo tanto para la teología mariana como para la piedad litúrgica contemporánea. En el plano doctrinal, sus oraciones sintetizan de modo orante las verdades sobre María en relación con la Trinidad, con Cristo y con la Iglesia. Se aprecia una exposición equilibrada de la mariología posconciliar, firmemente cristocéntrica, neumatológica, eclesiológica y fiel a los dogmas tradicionales marianos reinterpretados en clave pastoral. La eucología de este misal plasma en la lex orandi lo enseñado por el magisterio, esencialmente la doctrina de la Lumen Gentium, pero con un lenguaje poético teológico que facilita su recepción por parte de los fieles. Al celebrar estas misas, la comunidad interiorizará que María está indisolublemente unida a la obra salvífica de su Hijo y que venerarla litúrgicamente no es accesorio, sino parte del culto a Cristo mismo. En este sentido, este libro podemos calificarlo como una de las respuestas más significativas de la Iglesia de nuestro tiempo al deseo del Concilio Vaticano II de promover el culto litúrgico a la Virgen, pues ofrece textos de gran riqueza teológica capaces de inspirar una piedad mariana más bíblica, más litúrgica y más eclesial. En el plano espiritual y pastoral, este libro enriquece la devoción mariana con la solidez de la liturgia. Propone a los fieles modelos de oración centrados en los misterios de Cristo y vividos en María. Las oraciones propias, al estar impregnadas de la Sagrada Escritura y de la sabiduría de la Iglesia, evitan sentimentalismos o reduccionismos, elevando la mirada del orante a las verdades esenciales: la gracia, la salvación en Cristo, la santidad de vida, la misión de la Iglesia. Al mismo tiempo, conservan un tono afectivo y filial. Hablan con ternura de la Madre, usan imágenes cercanas que tocan el corazón del pueblo de Dios. Esta combinación de verdad profunda y expresión sencilla hace de la eucología mariana renovada una verdadera escuela de fe y oración. Como decía Pío XII, la liturgia es un compendio de nuestra fe. Y en estas misas, el compendio de la fe mariana está al alcance de todos los que participen en ellas. En conclusión, la teología de la eucología de las misas de la Virgen María ofrece a la Iglesia de hoy un valioso legado doctrinal y espiritual. Doctrinal, porque enriquece el depósito de la fe con expresiones nuevas para confesar la misión de la Virgen María. Y espiritual, porque nutre la vida de oración con textos que ensalzan a la Madre de Dios de manera auténtica y edificante. Este libro busca lograr que al celebrar a la Virgen María en la liturgia, Cristo sea conocido y amado más plenamente, y que la Iglesia crezca en amor filial hacia aquella que es Madre del Señor y Madre de los creyentes. En palabras del decreto de promulgación, con la eficacia de este medio litúrgico, se busca fomentar la auténtica piedad hacia la Madre del Señor, una piedad iluminada por la verdad teológica y orientada siempre a la unión con Jesucristo. Por ello, el libro de las misas de la Virgen María se revela como un instrumento providencial para la renovación del culto mariano en nuestro tiempo, consolidando en el pueblo de Dios una devoción a María más sólida, consciente y ardiente, plenamente inserta en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Muchas gracias. Gracias, Padre Francisco, por resaltar la teología presente en estos textos.
Ahora escuchemos al presbítero licenciado Martín Reza Reina sobre la importancia de la pastoral de estos libros litúrgicos en nuestra Iglesia de México. Gracias por esta oportunidad también que hacen, sobre todo la dimensión episcopal de Piedad Popular y Santuarios. Es un gusto y una alegría pues escuchar desde todos estos puntos de vista que han compartido los que nos encontramos en esta ponencia, sobre todo la importancia que tiene este misal y este leccionario propio, efectivamente, de la Virgen María. Pues me resta decir que efectivamente en los santuarios en los que me encuentro en este servicio, pues nos hemos dado cuenta, todos los que hemos participado en esta pastoral, la importancia que tiene la Virgen María, no solo en los santuarios marianos, sino en todos los santuarios, porque también ahí se celebra la figura, la imagen de la Virgen María, sobre todo en esta cuestión, el acompañar pues la vida cristiana de cada bautizado. Así como lo han compartido, pues nos restará efectivamente a un servidor, como también a Monseñor Juan Manuel Muñoz Curiel, responsable de esta dimensión episcopal, pues impulsar, propagar, promover, fomentar y acentuar una mejor y amplia devoción a la Virgen María, como lo han presentado cada uno de ustedes, y sobre todo el esquema que tiene este misal. No dudo efectivamente, y como lo han compartido, el contenido pues es muy rico pues para la catequesis, para la formación pues, de todos los agentes que se encuentran en estos santuarios. Por último, quiero compartir pues, que efectivamente en los santuarios, sobre todo quien recurre o en su mayoría, pues son las personas sencillas. Efectivamente, todo lo que hemos compartido pues recibirán en todo este contenido que conlleva, ¿verdad? El misal y el leccionario, pues una mejor catequesis, una mejor evangelización, un mejor conocimiento, efectivamente, de la Virgen María, desde la parte litúrgica, ritual, cultural, inclusive desde la introducción, desde la parte de la peregrinación. Pues la Virgen María pues es peregrina. Entonces, con todo esto que acaban de compartir cada uno de ustedes, pues un servidor, pues me llevo un gran compromiso, una gran responsabilidad, efectivamente, para todos aquellos que nos encontramos en esta dimensión. Y sí, es una importancia pues muy grande, que lo tomo como un compromiso y que lo tendrán efectivamente pues cada uno de los agentes de pastoral que se encuentran en los santuarios. Pues felicito y agradezco, ¿verdad? Pero a la vez también me llevo ese compromiso por la importancia que tiene este misal y este leccionario para los santuarios, porque así lo han compartido, que es uno de los destinatarios estos materiales, estos textos, que son los santuarios. Y agradezco pues también la invitación que me hacen para escuchar efectivamente la riqueza y los puntos de vista que han mencionado. Pues muchas gracias. Padre Martín, agradecemos por esta riqueza compartida, la cual nos ha permitido ver que los libros litúrgicos nos presentan aspectos teológicos, bíblicos, pastorales y catequéticos, todo orientado para que celebremos el misterio pascual de Cristo Jesús. Agradecemos a las personas que han escrito sus preguntas y procedemos. Pregunta al público si los formularios de la Virgen María aparecerán en la apostólica de la SEM. Al señor Víctor.
Yo creo esto lo tendremos que platicar como Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica y la presidencia de la conferencia. Otra pregunta iba dirigida al padre Fernando Sedano, que pregunta: ¿por qué no aparece la solemnidad de la Asunción de la Virgen María en estos libros litúrgicos? Bueno, no olvidemos que las misas de la Virgen María, estos 46 formularios, son votivas, de tal manera que son, digámoslo así, celebraciones devocionales con los diferentes títulos. En cambio, la Asunción de la Virgen María aparece en el misal romano como una de las 4 solemnidades, ¿verdad?, dada su importancia. Yo quisiera aprovechar este momento para reafirmar una cosa sin caer en nominalismos. No nos olvidemos que el culto litúrgico a la Virgen María hay que entenderlo desde la celebración del misterio de Cristo a lo largo del año litúrgico y el calendario litúrgico, donde veneramos a la bienaventurada Virgen María. En sentido estricto, no la celebramos. Celebramos el misterio de Cristo, la centralidad, y María, que acompaña el misterio de Cristo y de la Iglesia, o bien María, figura de la Iglesia, que contempla, aguarda de alguna forma esta dimensión escatológica de la misma María, ¿verdad? Y cuando hablamos de piedad mariana, ahí sí podemos hablar de celebrar a María como centro, ¿verdad? Contemplamos a María y la celebramos a ella a través de la devoción o la piedad, digamos, mariana en sentido completo y amplio. Gracias, padre Fede. La siguiente pregunta está dirigida al secretario ejecutivo, padre Jonathan. En un futuro de estos libros litúrgicos, ¿se podrán integrar los formularios de las vírgenes de Zapopan, de San Juan de los Lagos y de otras advocaciones aquí en México? Sí, ciertamente el actual libro litúrgico que estamos presentando contiene un apéndice que es propio para México. En este apéndice hoy están contenidos los formularios de las misas votivas de Santa María de Guadalupe. Esos ya están. Pero claro que sí, en un proceso que se puede seguir realizando de enriquecimiento de este libro litúrgico, claro que pueden aparecer los esquemas de las advocaciones más representativas del país. Por supuesto, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y algunas otras que sean de relevancia para la vida litúrgica y pastoral del país. Por lo tanto, sí, en un futuro pueden aparecer estos formularios en esta colección de las misas de la Virgen María. Pues gracias a las personas que escribieron sus preguntas y un sincero gracias a Monseñor Víctor Sánchez, a Monseñor Carlos Alberto Santos García y a cada uno de los presbíteros que nos han ofrecido una visión general de la riqueza que tienen estos libros litúrgicos, misas de la Virgen María y su leccionario. Nos confirman una vez más que los libros litúrgicos expresan la fe de la Iglesia, lex credendi, ya que oramos lo que creemos, lex orandi, y toda celebración repercute en la vida, lex vivendi. Gracias a quienes hicieron posible esa transmisión, a la Oficina de Prensa de la SEM, a la Comisión Episcopal de Comunicación, SEPCOM, a Somelit, de Pali, CEPALI, a la Arquidiócesis de Puebla y el CELAM. Gracias a cada uno de los que nos están siguiendo por estas redes sociales. Por último, respondemos a la pregunta: ¿dónde podemos comprar estos libros litúrgicos? En todas las librerías de buena prensa y en las librerías católicas del país. En los centros de apostolado litúrgico, ahí los podrán encontrar, que ya están a la venta.
Confiamos que pronto los estemos convocando nuevamente para presentarles los siguientes rituales aprobados como Monseñor Víctor Sánchez Espinosa nos enunció en su saludo. Un saludo cordial y gracias al Cardenal Arthur Roche, a Monseñor Victorio Francesco Viola, a Monseñor Aurelio García Macías, quienes estuvieron el año pasado aquí en México. A nuestro Padre Arturo Guzmán Ávila, quien colabora en el dicasterio. Un cordial saludo. Y antes de despedirnos, le pedimos a Monseñor Víctor Sánchez que nos dé su bendición. Pues que Dios nuestro Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, nos bendiga a todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a Buenas todos. noches.